¿Sabían ustedes que dentro de los trastornos disruptivos del control de impulsos y comportamiento resaltan dos que pueden incluir comportamientos agresivos e impulsivos? Pero la causa, la intención y el patrón de conducta son los que hacen la diferencia. Hoy hablaremos del trastorno explosivo intermitente, TEI, y del trastorno de la personalidad antisocial, TPA. El trastorno explosivo intermitente TEI, según el DSM-5, se caracteriza por episodios recurrentes de pérdida del control de impulsos agresivos, que se manifiestan con estallidos de ira desproporcionados frente a las situaciones que lo provocan. Estas agresiones pueden incluir agresiones verbales o físicas, pero no obtienen ninguna ganancia tangible. Es decir, la persona no busca obtener algo a cambio frente a esta situación. Criterios diagnósticos. Arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de impulsos de agresividad manifestada por una de las siguientes. Agresión verbal, ya sea como berrinches, diatribas, disputas verbales o peleas. Agresión física contra la propiedad, animales u otros individuos. La agresión física no provoca daños en la propiedad ni en las demás personas. En promedio, 2 por semana durante un periodo de 2 meses. 3 arrebatos en el comportamiento que provocan daños en la propiedad o agresión física con lesiones a animales o individuos. Esto debe tener una sucesión durante 2 meses. La magnitud de los arrebatos o la agresividad expresada durante estos ataques debe ser bastante desproporcionada con respecto a la provocación la cual fue dada. Los arrebatos agresivos recurrentes no son premeditados. Los arrebatos agresivos recurrentes provocan en el individuo un malestar, ya sea en su ámbito laboral o en su ámbito personal. El individuo debe tener una edad cronológica por lo menos de 6 años. Tratamientos posibles. Podemos encontrar un tratamiento combinado entre psicoterapia y fármacos. Dentro de la psicoterapia es recomendable manejar la terapia cognitivo-conductual para controlar los impulsos y el manejo de la ira. También es recomendable las terapias de relajación y control emocional, como las terapias de respiración y el mindfulness. Trastorno de la personalidad antisocial, TPA. Según el DSM-5, este trastorno se caracteriza por un patrón generalizado de desprecio y violación de derecho de los demás. Las personas con este trastorno suelen ser impulsivas, irresponsables, manipuladoras y carentes de empatía. Criterios diagnósticos. El diagnóstico requiere que la persona al menos tenga 18 años y que haya evidencia del trastorno de conducta desde los 15 años. Debe existir un patrón de 3 o más de los siguientes rasgos: incumplimiento de normas sociales y leyes, engaño o manipulación con fines personales, impulsividad o incapacidad para planear el futuro, irritabilidad y agresividad, desproporción imprudente por la seguridad propia o ajena, irresponsabilidad constante y falta de remordimiento. Tratamientos posibles. El tratamiento del TPA es bastante complejo, ya que las personas que lo padecen rara vez buscan ayuda. Se recomienda una terapia cognitivo-conductual enfocada en la regulación de impulsos y en aumento de la empatía.
Podemos decir entonces que el TEI es un problema de control emocional y de impulsos, donde la persona pierde el control momentáneamente y luego se arrepiente. Mientras que el TPA es un patrón estable de conducta antisocial, donde la persona no respeta las normas sociales ni siente culpa por el daño que ha causado. El trastorno negativista desafiante se caracteriza por tener un estado de ánimo irritable, enojado, un comportamiento argumentativo y desafiante. Dura al menos 6 meses y se evidencia 4 de los siguientes síntomas. A menudo pierde los estirpios, o sea que pierde la paciencia, está irritable o fácilmente está molestado. A menudo está enojado, está resentido, discute con figuras de autoridad o adultos en el caso de tratarse de niños o adolescentes. A menudo desafía o se niega activamente a cumplir con solicitudes o reglas que se le pongan figuras de autoridad. A menudo culpa a otro de sus errores o de su mal comportamiento. También va a tener todo lo que es rencoroso o vengativo. Aparte es una persona negativa. El comportamiento causa angustia significativa en el individuo, en otras personas de su contexto inmediato, afecta negativamente áreas importantes de su funcionamiento social, académico y ocupacional. El comportamiento no ocurre exclusivamente durante el curso del trastorno psicótico de uso de sustancias ni cumple criterios para otro trastorno, por ejemplo, trastorno disruptivo del estado de ánimo. Se especifica el nivel de severidad según cuántos ambientes estén implicados. Leve, síntomas si se presenta solamente en un entorno. Ejemplo, el entorno social. Moderado si se presenta en 2 entornos. Y severo si se presenta en 3 entornos o más. En este tipo de trastorno, las terapias psicológicas más recomendadas si se trata de un niño o un adolescente es la terapia de interacción padre e hijo. En esta terapia con el niño, el padre, la madre o el cuidador, el terapeuta guía a ese cuidador en tiempo real para fomentar interacciones correctas. También tenemos la terapia cognitivo-conductual. Esta se trabaja sobre los pensamientos del niño, las emociones y las conductas, que hace que él mantenga este comportamiento desafiante. Se intentan reforzar habilidades de solución de problemas y reestructurar todo lo que es el pensamiento. También está la resolución colaborativa de problemas. Es una técnica que plantea que el niño pueda tener las habilidades, no solo la voluntad, sino que tenga las habilidades y las ganas de cooperar y trabajar en conjunto para resolver los conflictos. Tenemos también lo que es el trastorno de la conducta. Este trastorno de la conducta tiene unas características, un patrón repetitivo persistente de la conducta en el que se violan los derechos básicos de los demás, las normas sociales propias de la edad. Para este diagnóstico se requiere que 3 de los siguientes de los 15 criterios los haya tenido en los últimos 12 meses y al menos un criterio debe haber estado presente en los últimos 6 meses. Agresión a las personas y animales, ejemplo, intimida o agrede físicamente a alguien, ha robado con confrontación, uso de armas, destrucción de la propiedad, incendios intencionados, rompevidrios, vandalismo, engaño o robo, miente para obtener cosas, roba sin enfrentamiento, violaciones serias de la regla como huir de la casa, llegar tarde a la hora que pues no le corresponde, no presentarse en el colegio. El comportamiento se debe a un deterioro significativo en áreas importantes de funcionamiento, ya sean sociales, académicas o ocupacionales. Los tratamientos psicológicos frecuentes en este tipo de trastorno está el entrenamiento en manejo parental. Los padres aprenden técnicas de modificación de la conducta e intervención precoz. Está lo que es la terapia familiar funcional, donde se tienen intervenciones sistémicas, implican a la familia, a la escuela y el sistema social del joven para cambiar los factores del mantenimiento de la conducta.
Hay terapias más intensas y multimodales, por ejemplo, una terapia multisistémica, donde se busca una intervención comunitaria, familiar, escolar, muy estructurada en caso de que ya sea pues o se presenten casos graves. Para niños más pequeños o conductas menos graves están los programas anteriormente nombrados como el entrenamiento parental. Hola, ¿cómo están? A continuación les hablaré del trastorno de la cleptomanía. El código según el DSM-5 es 312.32. Este trastorno consiste en un fracaso recurrente para resistir los impulsos de robar objetos que no son necesarios para el uso personal ni por su valor económico. También viene acompañado de una atención previa al acto y gratificación o alivio al cometerlo. Recordemos que este trastorno está ubicado en los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta, junto con piromanía, trastorno explosivo intermitente y trastorno de conducta, entre otros. Criterio de diagnóstico según el DSM-5. Los criterios oficiales que deben cumplirse en un diagnóstico de cleptomanía son los siguientes. A. Fracaso recurrente para resistir los impulsos de robar objetos que no son necesarios ni para su uso personal ni por su valor económico. B. La sensación de tensión creciente en el momento de cometer el acto. C. Placer, gratificación o alivio en el momento de cometer el acto. D. El robo no se comete para expresar ira o venganza, ni en respuesta de un delirio o alucinación. E. El robo no se explica mejor por un trastorno de conducta, por un episodio maníaco o por un trastorno antisocial de la personalidad. Recordemos que los actos de robo no están motivados por necesidad económica, venganza ni por ideas delirantes. Tampoco forma parte de un patrón antisocial en general. Características diagnósticas. Las personas cleptómanas no roban objetos sin valor o económico. Los objetos suelen ser guardados, regalados o desechados. El robo ocurre en forma impulsiva, no planeada y genera un placer momentáneo o sensación de alivio. Posteriormente parece culpa, vergüenza o remordimiento, pero el impulso puede repetirse. El individuo reconoce que el acto es incorrecto, pero no puede controlarlo. Prevalencia. La prevalencia de este trastorno de cleptomanía afecta aproximadamente al 0.3% y 0.6% de la población en general, afectando más a mujeres que a hombres. El curso y desarrollo de la cleptomanía de este trastorno suele comenzar en la adolescencia o en la adultez temprana. Es un curso que puede ser crónico, episódico o con recaídas. Los episodios pueden aumentar en momentos de estrés, ansiedad y depresión. Ahora vamos a hablar de factores de riesgo y pronóstico del trastorno de cleptomanía. Factores predisponentes o de riesgo. Historia de otros trastornos del control de impulsos. Presencia de trastornos afectivos o ansiosos. Trastornos por consumo de sustancias, antecedentes de traumas o disfunción familiar. Otros factores asociados también o mal pronóstico puede ser la comorbilidad con trastornos de personalidad antisocial o de límite, ausencia de conciencia de enfermedad o búsqueda de tratamiento. Correlatos o comorbilidad. Está el trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, especialmente bulimia nerviosa,
trastorno por consumo de sustancias, trastorno de personalidad, particularmente límite y obsesivo compulsivo. Ahora hablemos un poco de la consecuencia o de las consecuencias que podría conllevar mantener o tener este trastorno de cleptomanía, como por ejemplo los actos de robo pueden causar problemas legales, laborales, familiar e interpersonales. La persona puede evitar situaciones sociales o lugares públicos por vergüenza a este trastorno. A menudo hay remordimiento intenso tras el acto, pero el impulso vuelve a aparecer. Hablemos del tratamiento. El tratamiento recomendado clínicamente, aunque no incluido en el DSM-5, es primero la psicoterapia, terapia cognitivo-conductual para identificar los pensamientos disfuncionales y prevenir las recaídas. Terapia de prevención de exposición y respuesta para controlar el impulso de robar. Terapia de manejo de impulsos y enfrentamiento en autocontrol. 2. Tratamientos farmacológicos en algunos casos, como por ejemplo la fluoxetina y la sertralina para controlar impulsividad y comorbilidad excesiva o depresiva. Naltrexona o nalmefeno son moduladores opioides que reducen el impulso de robar. 3. Enfoque integral. Educación psicoeducativa, red de apoyo familiar y social, manejo de comorbilidades psiquiátricas. A continuación les hablaré de otro trastorno que es el trastorno de piromanía. Según el DSM-5, la piromanía consiste en la provocación deliberada e intencionada de incendios de una ocasión en más de una ocasión, acompañada de tensión, excitación emocional antes del acto, una fascinación por el fuego y placer, gratificación, alivio o provocarlo y presenciarlo. Recordemos que este trastorno también está ubicado en los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Hablemos de los criterios diagnósticos según el DSM-5. Para este diagnóstico y para este trastorno de piromanía deben cumplirse todos los criterios siguientes. A. Provocación deliberada e intencionada de incendios en más de una ocasión. B. Tensión o excitación emocional antes del acto. C. Fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y sus contextos situacionales. Por ejemplo, equipos, usos, consecuencias o personal relacionado con el fuego como los bomberos. D. El placer. Gratificación o alivio de provocar incendios al observar o participar en alguna consecuencia. E. El incendio no se provoca con fines de ganancia económica ni con expresión de ideologías o sociopolítica para ocultar un delito, por venganza o para mejorar circunstancias personales, ni en respuestas respuestas de un delirio o alucinación, ni por juicio determinado. Por ejemplo, la demencia o el retraso mental. F. El incendio no se explica mejor por un trastorno de conducta o por un episodio maniático o un trastorno antisocial de la personalidad. Hablemos de sus características diagnósticas. Este trastorno se identifica por tener las siguientes características. La persona siente una fuerte atracción por el fuego o por elementos relacionados, como encendedores, incendios o bomberos.
Antes de iniciar el fuego experimenta tensión, excitación o ansiedad. Durante el acto o al observarlo, siente placer, gratificación o alivio. Puede quedarse observando incendios o incluso participar como espectador, un voluntario en cuerpo de bomberos. No busca un beneficio económico ni venganza. El fuego en sí es la fuente de excitación o fascinación. Puede haber culpa o remordimiento posterior, pero la conducta puede repetirse. Hablemos de la prevalencia. La piromanía es extremadamente rara en la población en general. La mayoría de los incendios provocados no cumplen con los criterios de piromanía. Se presenta con mayor frecuencia en hombres y especialmente jóvenes o adolescentes. Curso y desarrollo. Este trastorno de piromanía, su inicio típico es en la infancia, en la adolescencia o en la adultez temprana. El curso puede ser un episódico o crónico, con periodos de impulsos intensos seguidos con calma. En algunos casos disminuye con la edad. Factores de riesgo y pronóstico. Factores asociados. La historia de trastornos del control de impulsos, trastornos del estado de ánimo o de ansiedad, consumo de alcohol u otras sustancias, experiencias de trauma o abuso infantil, entornos donde normalizaron jugar con fuego, como en el trabajo con materiales o combustibles. Factores de un mal pronóstico. Comorbilidad con trastorno antisocial de la personalidad o trastornos de conducta. Ausencia de conciencia de problema o negación del acto. Hablemos de la comorbilidad. La comorbilidad en este trastorno de piromanía están los siguientes: trastorno por consumo de alcohol o de sustancias, trastornos del estado de ánimo como depresión y bipolaridad, trastorno de ansiedad y trastornos de la personalidad como antisocial, límite y esquizoide. Las consecuencias, hablemos de sus consecuencias, que pueden ser daños físicos a propios o a terceros, pérdida de materiales y legales severas, problemas sociales, laborales y familiares, y posible encarcelamiento o institucionalización, ya dependiendo del país donde esté la persona. Hablemos del tratamiento. El tratamiento para este trastorno de piromanía no está incluido como tal en el DSM-5, pero es clínicamente recomendado. Primero, la psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual para controlar impulsos y reestructurar pensamientos distorsionados. La terapia de exposición y prevención de respuesta. Entrenamiento en manejo de la ira y la resolución de problemas. Intervención familiar. En esta intervención familiar es la educación sobre el trastorno, la prevención y el control ambiental. Tercero, farmacoterapia. En algunos casos, no en todos. Se usa la fluoxetina, sertralina, que es para el control de la impulsividad. Estabilizadores del estado de ánimo, como por ejemplo el litio, valproato, en casos en comorbilidad bipolar. Antipsicóticos atípicos, si hay distorsiones perceptivas o con control deficiente del juicio.